Policías cómplices de feminicidas asesinos, tenía escrito el cartel que fue destrozado por órdenes del coronel departamental de la policía. ¿Qué le increpó, señor coronel? ¿Qué le removió la conciencia? ¿Qué les recordó? ¿Qué le molestó tanto? ¿Por qué les indigna más un cartel que las evidencias de las muertes de miles de mujeres bolivianas? Es cierto que unas himillas con trenzas sin poder, como nos dijeron sus suboficiales, han tenido el valor de cuestionarles y frente a ustedes gritar creativamente lo que a nosotras nos molesta, lo que nos atraviesa cotidianamente, por la historia que nuestros cuerpos cargan y la que se repite con nuestras hermanas, amigas, madres, conocidas. Somos activistas feministas, artistas, decoloniales y antipatriarcales, parte de la articulación de mujeres pluridiversas del Alto. Somos mujeres salteñas cansadas de la violencia sistemática que nos está matando. Nuestro accionar como activistas fue pacífico. Nuestras armas fueron pinceles, papeles y engrudo. Frente a su violencia nos autodefendemos, nos autoorganizamos, nos acuerpamos con articulaciones de mujeres que dan el cuerpo por nosotras sin día y horario de trabajo, porque nuestras luchas y transformaciones son sinceras, cotidianas y acordes a nuestras realidades, y cada vez somos más. Sepan que no nos vamos a callar, no estamos solas y no tenemos miedo. No tenemos nada que celebrar, ni el 6 de marzo ni el 8 de marzo. Como mujeres salteñas son 38 años de violencias y complicidad. No estamos solas, nunca lo estuvimos. Somos parte del Alto. No somos salvadoras, no somos heroínas. No somos las mujeres salteñas que el Estado quiere. Somos mujeres salteñas que quieren vivir y no sobrevivir. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica Callejera, itinerante, feminista e indígena. Somos un programa audiovisual, somos una intervención callejera, somos una toma política del espacio público en este ejercicio semanal que realizamos desde el canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos en el edificio Hachauta, que es el nuevo edificio de la alcaldía de la ciudad de El Alto, y justamente para hablar de la ciudad del Alto, hacer un análisis crítico, reflexivo sobre la política, sobre el tema social y cultural y también sobre el trabajo activista y feminista en la ciudad del Alto. Nos encontramos en un día soleado, para nosotras importante grabar en este espacio simbólico, ¿no? En la medida en que concentra el poder político, pero también en la medida en que concentra la identidad cultural, sobre todo la identidad aymara en la ciudad del Alto. Para esta jornada nos encontramos con la compañera Lenia. Lenia es integrante de la colectiva Himillas con Trenzas. Himillas con Trenzas es una colectiva de compañeras que viven en la ciudad del Alto y trabajan en la ciudad del Alto, y vamos a conocer más de esta colectiva para luego hacer el análisis. Lenia, bienvenida a Nación Marica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí chocha de poder estar charlando, de poder compartir el trabajo que estamos haciendo con las chicas, con la colectiva. Y bueno, ¿no? Estamos aquí predispuestas para poder seguir la charla, hablar, y bueno, ¿no? Predispuesta. Gracias, bienvenida nuevamente, Lenia. Lenia, háblanos para empezar un poco de la colectiva Himillas con Trenzas, cuál es el trabajo que realizan, cuáles son las artes que mueven. Nos hablabas hace rato, ¿no? del rubro en el que están trabajando. Perfecto, bueno, las Himillas con Trenzas no es un colectivo reciente, pero sí desde el año pasado nosotros hemos cambiado el nombre, ¿no? Entonces, nosotras somos sobre todo un colectivo artístico, feminista y activista. Entonces, nosotros trabajamos en el territorio de la ciudad del Alto y bueno, nosotras estamos trabajando, la mayoría de nosotras tiene por lo menos una trayectoria de mínimamente 10 años en el arte, ¿no? Sobre todo en el teatro, pero también hay muchas compañeras que están en el área de audiovisual, algunas muralistas, bailarinas. Entonces, nosotras estábamos viniendo de un colectivo, o sea, en realidad un elenco de teatro, y a partir de ahí es donde nosotros trabajamos el arte y todo, ¿no?
Pero después de eso, por justamente este tipo de pensamientos, de ser más, hacer más crítica al trabajo que se tiene, sobre todo hasta desde el arte, ¿no? Porque en el arte también tenemos, ¿no?, este tipo de violencia, si la sufrimos, es que nosotros nos hemos alejado, ¿no?, de ese elenco y prácticamente seguimos trabajando con otro colectivo también, que son los compañeros que se han salido con nosotras, justamente por la manera en la que pensamos y trabajamos, y ahora nosotras las chicas estamos trabajando con lo que serían las himillas con trenzas ahora. ¿Cómo hacer el trabajo en la ciudad del Alto, ¿no?, y cómo sobre todo transversalizar este rubro de las artes, ¿no? Propiamente el teatro, ¿no? Nos hablas también de compañeras muralistas, ¿no? Pero las artes en general, específicamente el teatro, con el trabajo feminista, ¿no? Porque también de repente idealizamos, ¿no?, los espacios artísticos, ¿no? Idealizamos a las personas, a los artistas y las artistas, ¿no?, que de repente son gente como deconstruida, etcétera, ¿no? Pero no, a veces no pasa eso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar desde las artes estos temas? ¿No? Lo hemos visto justamente en la movilización del 8M, ¿no? Toda una puesta en escena justamente por todas las violencias machistas cotidianas contra las mujeres, por ejemplo. Claro, exactamente. Hablar del arte y del feminismo es algo que nosotras estamos trabajando, ¿no? Decir que el artista, o sea, se idealiza mucho, como dices, ¿no? O sea, que el artista es como la persona que ya está deconstruida, que la persona que ya tiene trabajado, tiene un proceso. Claro, y yo creo que más bien es un proceso constante que hay que seguir con el artista, porque al final no podemos idealizarlo tanto. Nosotros estamos viniendo justamente de un proceso de años, ¿no?, con este elenco, y en el cual hemos empezado a ser más criteriosas, ¿no? O sea, a ser más críticas con el trabajo que estamos haciendo, cómo se está trabajando el tema de mujer y feminismos, que en realidad en cierto momento no se hacía de manera profunda, ¿no? Y hemos podido detectar que había un montón de violencias, que hemos sufrido nosotras un montón de violencias, entonces por eso hemos decidido dar un paso atrás, ¿no? Entonces, este tipo de procesos hay que entenderlos, que los procesos artísticos, sociales, que hay bastante en el Alto, en Bolivia, tienen que ser constantes, ¿no? No es algo como que ya estamos deconstruidos, lo logramos, a nosotros no nos dicen nada, nosotros sabemos. No, es un proceso constante y que hay que estar cuestionándose también constantemente, ¿no? Y es un trabajo que hay que hacerlo de manera equilibrada si va a ser un colectivo mixto, ¿no? Sobre todo hombres, mujeres. Nosotras, a partir a partir de la experiencia que ya hemos tenido con este elenco, hemos decidido formar otro colectivo, en realidad, con otros compañeros más mixto, y también seguir reforzando lo que sería Las Semillas con Trenza, que también es un colectivo feminista y es artístico, ¿no? Entonces, esta obra que se ha podido ver en el 8M, lo hemos trabajado justamente con este otro colectivo que se llama La Colectivera, y que estamos trabajándolo con los chicos también, ¿no? Es un proceso bien largo, es un proceso que seguimos haciéndolo, porque antes, o sea, hablar de aquí a 10 años antes con nuestros compañeros, compañeras de estos temas, era más o menos como que, pucha, no, era algo más superficial, pero ahora estamos en un proceso bien bonito, diría yo, que nos estamos cuestionando, y un proceso mucho más bonito con las chicas, que ahora podemos agarrar y sentarnos, vernos, trabajar, hablar, que somos de diferentes generaciones, ¿no? Nos hemos conocido, por lo menos algunas habían entrado 10 años antes, otros 15, en este elenco anterior, y de ahí recién es que hemos podido sentarnos y darnos estos procesos más profundos con ellas, ¿no? Poder charlar de lo que nos está pasando, abrazarnos, poder trabajar, ¿no?, desde lo sentipensante, desde nuestras cuerpas. Entonces, ahorita, como digo, estamos en nuestro proceso artístico, pero que siento yo está siendo más profundo y sincero, ¿no? Entonces, trabajar desde el arte, lo social, lo político, para nosotros es importante. O sea, para nosotras no puede haber solamente arte por arte. El arte tiene que tener su contenido político, tiene que tener su contenido social. Entonces, y en el Alto, hablar de esta ciudad que siempre le dicen, no, es bien rebelde, como en el 2019 le han empezado a poner tantas
se podría decir, tantos prejuicios de que somos terroristas, salvajes. Entonces, trabajar el arte en esta ciudad, para mí, arte por arte no se podría. El arte tiene que ser bien contestatario, tiene que ser bien político, y nosotras eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y es, claro, un trabajo también de rupturas, ¿no? Ya lo decías tú, hay que romper, digamos, con organizaciones, ¿no? De repente con algunos otros espacios artísticos donde hay violencia machista, ¿no? Entonces, y hay que hacer un trabajo, ya también lo decías, ¿no? De sentipensares, de cuerpos, ¿no? Porque es también, cuando hablamos de violencia machista, ¿no? Nosotras veíamos la obra ese día en la movilización, al final, ¿no? De la movilización en la Plaza Juan Azurduy de Padilla, tiene que ver con esas violencias cotidianas de las que son víctimas las mujeres en el día a día, ¿no? Entonces es poner en escena justamente todo eso, lo que cualquier mujer lo ha vivido o lo va a vivir lamentablemente, ¿no? Exacto, o sea, ahora, o sea, la obra que se vio era un fragmento, eran 10 minutitos todavía muy, muy cortos de lo que es la obra que se llama La Victoria del Alto, ¿no? Que es una obra de por lo menos unos 40 minutos que habla de estas cotidianidades, ¿no? Que sufrimos las mujeres con respecto a los micromachismos, ¿no? Y creo que es importante entender que en todos los espacios existe violencia machista. En alto, bajo grado existe. Y para nosotras el decir que vivimos, prácticamente la obra está compuesta de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, de las violencias que hemos sufrido, que ha podido sufrir mi amiga, que ha podido sufrir su familia. Entonces son nuestras experiencias. Y nosotras trabajamos con este tipo de, se podría decir, metodología, que es la creación colectiva, ¿no? O sea, no tenemos una directora, pues no podemos decir, la dirección ha sido de tal, dramaturgia solamente de tal. Sí tenemos lideresas, líderes, pero prácticamente la creación es colectiva y la dirección también. Entonces, de esta manera vamos trabajando y queremos mostrar nuestra realidad, que de seguro no solamente es nuestra, que seguro se va a identificar la otra compañera, se va a identificar, no sé, la caserita del frente, la señora, mi vecina, no sé. Entonces, eso es lo que se quiere. Y como, o sea, lo vuelvo a reiterar, es entender que la violencia machista está en todos lados, en diferentes niveles, pero está en todos lados. Y los grupos artísticos, los grupos que trabajan a partir de lo artístico, no estamos libres. Pero sí es otra cosa entender que sí hay violencia machista y que la estamos trabajando, a diferencia de otros espacios donde se niega por completo que existe la violencia y se trata de ocultar y se trata de tapar. Otro elemento que nos ha llamado poderosamente la atención, Lenia, es justamente el nombre, Y Millas con Trenzas, ¿no? Implícitamente para algunos, explícitamente para otros, hay un reconocimiento étnico. Cholo, chola, aymara específicamente en la Ciudad del Alto, y una colectiva, claro, situada en la Ciudad del Alto, ¿no? ¿Cómo trabajan el tema étnico y cómo trabajan también el tema que tiene que ver con el racismo, ¿no? Tú nos hablabas del 2019 y justamente estas calificaciones, ¿no? del gobierno golpista de Áñez, hordas salvajes, ¿no? Que querían hacer desmanes en la Ciudad del Alto, etcétera, ¿no? ¿Cómo trabajar el racismo y cómo transversalizar también con el feminismo? Creo que es bien importante también explicar un poquito por qué se llama ahora, ¿no? Tenemos casi un año con este nombre, que son Las Semillas con Trenzas, porque justamente, como decíamos, somos un grupo, una colectiva que es activista, ¿no? Entonces, el año pasado, justamente para el desfile del 6 de marzo del aniversario del Alto, de la conmemoración, lo que se hizo fue eso, ¿no? Ir al desfile y empezar a pegar letreros artísticos, ¿no? Entonces, pegarlos, eran 4 compañeras, parte de la colectiva, que estuvieron pegando y justamente las agarraron, ¿no? Las agarraron y de una manera despectiva les dijeron, ¿no? Estas semillas con trenzas van a venir a decirnos algo a nosotros, ¿no? Y eran policías. Entonces, por órdenes, las detuvieron. No sabían por qué ellas, pero las detuvieron porque prácticamente nosotras podemos expresarnos, ¿no? Tampoco estaban dañando prácticamente lo público, nada.
y al final, como las detuvieron, las llevaron a un retén, no recuerdo en qué lugar, pero era un lugar alejado. Y ahí nosotras también somos parte de la articulación de aquí del Alto Feminista, y ahí es donde, gracias a compañeras, las lograron soltar. Pero lo que ellos estaban pidiendo era dinero, ¿no? Y en todo este proceso se nota, ¿no?, la organización que se tiene con las compañeras, pero también para nosotras era bien irónico, ¿no? Era como que ellos trataban de hacer algo despectivo a estas semillas con trenzas, porque justamente una de las compañeras también tenía las trencitas. Van a venir a decirme algo, digamos, ¿no? Pero más que ser despectivo para nosotras, para muchas de nosotras que tienen mamá de pollera, abuelas de pollera, que vienen de familia bien aymara, era como que para mí no es nada malo, más bien gracias, porque sí somos las semillas con trenzas, ¿no? Y vamos a seguir siendo eso, ¿no? Y para nosotras por eso se quedó también el nombre. Trabajar con respecto a estas transversales de racismo es muy fuerte. Nosotros tenemos compañeros, compañeras que han estado en Sencata, compañeras del Intipaxi que han estado ahí trabajando en Sencata y con los cuales hemos ido saliendo como parte de la colectivera y también muchas de las semillas con trenzas, hemos ido trabajando lo que llegaría a ser el movimiento de los 19. Entonces salíamos a diferentes zonas de la ciudad del Alto trabajando lo que es memoria colectiva, memoria histórica, ¿no? O sea, para nosotros era como que no ha pasado ni 20 años del 2003 y ha vuelto a haber una masacre y ahora piensan que nos estamos matando otra vez entre nosotros. Entonces, trabajar estos temas con la gente, con los vecinos, en realidad con la gente, con las personas que son más cercanas a nosotras y también para las que son más lejanas es importante. O sea, hablar con no sé, el abuelito, la señora, las señoras de las ferias, que ellas mismas te cuentan sus experiencias, ¿no? Y que al final muchos dicen, no, es que la ciudad del Alto son todos unos salvajes, y ellos mismos dicen, no, no somos, pero tampoco ellos van a salir a gritar, no, somos salvajes, ¿no? Entonces trabajar esto con los niños, con los jóvenes que muchos no conocían lo que había pasado el 2003 es importante. Entonces trabajar este tema de racismo, de discriminación a partir de la memoria histórica y colectiva para nosotros es importante. Las obras que hemos construido hasta ahora, el trabajo que nosotros hacemos, en el cual tratamos de incidir es a partir de esto, ¿no? Del arte y de la memoria histórica y colectiva también. Nos encontramos en la ciudad de El Alto, nos encontramos en el edificio Hachauta de la ciudad del Alto, símbolo del poder político, pero también símbolo o también trabaja de repente, ¿no? Mucho de la identidad aymara, sobre todo la identidad aymara. Y estamos hablando justamente con Lenia, una compañera integrante de la colectiva Y Millas con Trenzas en la ciudad del Alto, analizando justamente el Alto, qué es el Alto. Lenia, en esta segunda parte queremos hablar un poco sobre lo social y lo cultural, cómo entendemos una ciudad llena de migrantes, ¿no? Migrantes que han hecho la migración campo-ciudad, migrantes de otros departamentos, etcétera, y de otros países también. Se habla mucho de la identidad aymara, ¿no? Se puede ver, por lo menos en el espacio donde nos encontramos, ¿no? Hay mucho de identidad aymara, ¿no? Que está a vista y paciencia de cualquier persona, pero también que de repente construye o fortalece una identidad que tiene que ver con el paisaje mismo de la ciudad, con la estética de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se construye la ciudad del Alto su identidad aymara? ¿Es específicamente aymara o de qué está hecha esa identidad? Yo creo que, bueno, la identidad es algo súper dinámico, ¿no? Sí está prácticamente la ciudad del Alto construida por lo que serían los migrantes, como tú decías, del área rural, de campamentos mineros, y al final, o sea, tú ves, ya tiene una identidad súper peculiar porque es una mezcla, ¿no? De lo urbano con lo rural. Entonces, si se puede ver, los cholets son íconos de la ciudad del Alto porque tú ves como aguayos plasmados en la arquitectura. Tú ves la informalidad que se tiene con respecto a las ferias. O sea, tú donde vas puedes encontrar una feria y cada vez son más grandes, empezando por la feria de la 16 de julio. Entonces, todo lo que se ha ido construyendo es por esta mezcla de lo rural y lo urbano. O sea, tú puedes encontrar en los distritos más alejados lo que sería prácticamente lo rural. Seguimos con las ovejitas, están criaderos de gallina, entonces se puede ver.
y la informalidad del área rural se puede ver también en la ciudad. Por eso se dice que no es igual que en las otras ciudades. O sea, si vamos a La Paz es completamente diferente. Si vamos a otras ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, es lo mismo, es diferente. Mientras que aquí es en la ciudad del Alto lo aymara, que se mezcla así con lo urbano, ya le ha dado su propia identidad. Porque no podemos decir solamente es lo aymara, sino hemos visto gran cantidad de compañeros, compañeras quechua, familias que hay, ¿no? Mi familia, por lo menos parte de mi papá, viene de ese lado más quechua también, ¿no? Entonces, prácticamente la ciudad del Alto es eso, ¿no? Es una mezcla y es algo bien dinámico que tiene, ¿no? Porque cada vez se va transformando más y con este movimiento cultural también, porque podemos ver un montón de grupos que nacen, ¿no? Porque la ciudad del Alto, claro, es la ciudad más joven de Bolivia, pero también se dice que es la más joven por la cantidad de jóvenes y niños que hay. Y nosotros que hemos trabajado en varias casas de cultura, hemos visto la cantidad de niños que hay, grupos de jóvenes que nacen, que por el apoyo tristemente desaparecen, pero que es eso, ¿no? Y eso lo vuelve también algo súper peculiar, porque lo que hacen estos jóvenes, estos niños, es trabajar a partir de sus raíces, ¿no? Ha empezado lo que llegaría a ser el hip hop en aymara, hip hop en quechua, lo que llegaría a ser trabajar a partir de lo que ha pasado el 2003, que para nosotros ha sido un boom, de que los jóvenes querían contar su historia y querían decir, nosotros somos del Alto. Entonces el 2003 ha sido una etapa que ha marcado algo, una etapa de transición, un antes y un después en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces antes del 2003 la ciudad del Alto aún pasaba desapercibido. Después del 2003 se ha vuelto la ciudad rebelde y revolucionaria. Y con el 2019 hemos podido reforzar eso. Y los jóvenes y niños a partir del arte lo que buscan es eso, ¿no? Es decir quiénes son. Y eso lo hace algo bastante político, ¿no? El poder decir nosotros somos aymaras y quiero mostrar lo que soy a partir del arte, ¿no? Nombrarse, ¿no? Otro elemento que creo que es importante y tú lo mencionas muy bien es justamente este relato, ¿no? de la ciudad rebelde, ¿no? El 2003, el 2019, ¿no? Nosotras hacíamos un análisis con otras compañeras del movimiento indianista, ¿no? Y las compañeras nos planteaban que quienes ponen los muertos, ¿no? Otra vez es la ciudad del Alto, otra vez son los indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender de repente esta característica, este relato, ¿no? sobre la rebeldía de la ciudad del Alto, pero sin entrar en estigmatizaciones, digamos, ¿no? Claro. Porque claro, o sea, nuevamente el 2019 los muertos han sido personas de la ciudad del Alto. Y de la misma zona, ¿no? Sencata. Sí. Entonces, es bien complejo poder hablar de ese tema porque hasta ahora tú solamente tocas el tema de Sencata o lo que ha sido esta masacre, ya es como terroristas, ¿no? Entonces, creo que hay que entender mucho a lo que llega a ser el pueblo de la ciudad del Alto, ¿no? La gente que vive en la ciudad del Alto. Entender que la gente del Alto trabaja desde temprano, como dicen, no es la ciudad dormitorio, ¿no? Se van a trabajar hasta la ciudad de La Paz, muchas de las caseras salen las ferias, por eso es una ciudad que no duerme, porque las caseras están desde las 5 de la mañana, se van a las 2 de la mañana, luego entonces es entender que la ciudad del Alto es una ciudad de gente que trabaja y que quiere cuidar lo suyo, ¿no? Lo que ha logrado, o sea, hay que entender que el racismo, todo lo que ha pasado antes de que llegue Evo Morales a la presidencia ha sido muy fuerte y es muy fuerte, ¿no? O sea, pensar que, por ejemplo, haya personas de pollera trabajando, o sea, en el gobierno que entren al Congreso era otra cosa, ¿no? Y prácticamente cuando sea Evo Morales no vamos a decir que no, o sea, ha habido mucha gente que lo ha apoyado y para ellos era un quiebre fuerte. Para muchos y la mayoría no era que estaba defendiendo a Evo Morales, sino que estaba indignada con que quemen la huipala, porque eso ya significaba de que aquí no hay pueblos indígenas, aquí va a haber una dictadura y va a ser como antes, ¿no? Y por eso había, claro,
que salga eso era como que estamos volviendo a la República. Incluso había, no sé, creo que había algunos compañeros que decían, nosotros somos la raza pura, venimos de los españoles, que era por la Isabel la Católica. O sea, todos los indicios era como que, perdón, pero están anulándonos, ¿no? Y muchos de los vecinos han sentido eso. Entonces, creo que ahí empieza toda la confusión y esto de tergiversar, porque era como que no, ellos son masistas, cuando en realidad ellos estaban tratando de defender de dónde venían, de dónde vienen y las raíces que se tienen, ¿no? Es como que estoy defendiendo a mi familia, a mi abuelo, a mi antepasado, y no solamente estoy defendiendo a un personaje, ¿no? Entonces, eso es lo que incentiva sobre todo a lo que nosotros entendemos, a lo que ha pasado con nosotros, con nosotras, salir a las calles y poder reclamar, poder hacer que esto no vuelva. No queremos volver a lo de antes, ¿no? Porque siempre había un lado oprimido y no se quería que vuelva a ser lo que llegan a ser los indígenas, ¿no? Entonces, eso ha sido muy fuerte y es por eso que también nosotros entendemos muchos compañeras que han salido a las calles, nosotros también hemos salido a las calles y al final siempre se tacha como terrorista, pero es entender también, ¿no? Justamente, y para cerrar esta parte, Lenia, en el Alto hay un sujeto político, podemos pensar un sujeto político de la ciudad del Alto, que recoja justamente esto lo que tú dices, ¿no? La importancia de nombrarse aymara, ¿no? De reivindicar una identidad, pero a la vez de ser conscientes, ¿no? De que en determinados contextos políticos hay una suerte de anulación, de desplazamiento justamente de esta ciudad combativa, ¿no? Hay un sujeto político o hay un cuerpo político, un cuerpo colectivo político que de repente en algunos análisis nosotros decíamos es más consciente de la realidad que el resto del país, ¿no? Porque es del 2013, es del 2019, ¿no? Y son todos los procesos políticos que han intentado, ¿no? O sea, desplazar, digamos, los derechos de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Claro, el hecho de que ya la ciudad esté prácticamente construida por la migración del campo-ciudad, ya te dice mucho, ¿no? Que ya haya una universidad, que ya prácticamente esté creciendo, tiene un crecimiento demográfico, creo que es el segundo en el país, el primero creo que es Santa Cruz, ya nos dice que la ciudad está tomando forma. Y no solamente en la construcción, la construcción económica ni demográfica, sino tanto así en el pensamiento y en el criterio político que se tiene, ¿no? En cómo se ha manejado hasta ahora la ciudad. Y esto de que solamente sea una ciudad aymara, claro, decimos no es cierto, pero en su 90% es una ciudad que está construida por lo que llegarían a ser los aymaras. Y esto hace de que al ser mayoría puedan impulsar este tipo de pensamiento. Por ejemplo, en Tierras Bajas son diferentes departamentos, muchísimas más etnias que son minorías y esto hace que se pueda hacer un poco más disperso, ¿no? Entonces, en la ciudad del Alto, el hecho de que seamos mayoría aymaras hace de que podamos tener un criterio más amplio en lo que se está pensando, ¿no? En lo que se quiere, en lo que ha pasado y en lo que se está viendo a futuro, ¿no? Para la ciudad. Creo que se tiene más claro en lo que no se quiere volver y cómo se quiere seguir transformando y construyendo a futuro esta ciudad. Y no solamente la ciudad, cómo se quiere seguir trabajando en otras ciudades, tal vez, ¿por qué no decirlo, no? A nivel nacional prácticamente. Bueno, vamos a nosotras seguir analizando la Ciudad del Alto, el trabajo de las compañeras y Millas con Trenzas en la Ciudad del Alto. Queremos agradecerte esta primera parte, Lenia, por tu tiempo, por desplazarte también a este lugar. No es fácil llegar al Hachauta y por ocupar, ¿no? Junto a nosotras sin permiso este espacio, así que gracias. A ustedes las gracias, más bien es súper interesante, lindo y bien productivo poder charlar de estos temas, porque siempre nos quedamos con más dudas, nos quedamos con algunas preguntas ya más resueltas, pero siempre es importante tenerlo como una constante, ¿no?
Nos encontramos en el Hacha Utá de la ciudad del Alto. Nos encontramos justamente analizando, reflexionando varios temas que tienen que ver con la ciudad del Alto. Esto por el reciente aniversario de esta ciudad, pero también porque creemos que hay que llevar la discusión feminista, la discusión racial, étnica, la discusión política también a los espacios públicos. Hay que tener una mirada también crítica respecto de la ciudad, de esta ciudad, donde trabajan, donde viven y conviven, por supuesto, las compañeras de la colectiva Y Millas con Trenzas de la ciudad del Alto. Nos encontramos ahora con Keila. Keila también es una compañera integrante de esta colectiva Y Millas con Trenzas. Keila, bienvenida a Nación Marica Callejera. Gracias, Edgar, y bueno, pues igual agradecida por el espacio, por este lindo momento de encuentro, ¿no? Para charlarnos un ratito. Gracias Keila nuevamente por tu tiempo, por tu disponibilidad. Keila, se habla mucho del rol político de la ciudad del Alto. ¿Cuál es ese rol político? ¿Qué rol político juega el Alto en relación al país? Sí, hace rato estaba escuchando cómo estabas hablando con la Lenia, ¿no? El tema del sujeto político. No sé, siento que es cerrarnos un poco a centrarnos solo en categorías un poco académicas y teóricas de lo que puede ser el Alto a veces, y también desde análisis sociológicos que se realizan, ¿no? Entonces, siento que es muy complejo definir como solo un sujeto, incluso diría sujetas, sujetes, no sé, es porque es muy complejo el Alto desde su posición política. O cuerpa, colectiva, sí, política, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, primero creo que centrar en esta idea de que el Alto es complejo, es diverso, y es una de las ciudades, diría, tal vez que está apuntando a ser una de las ciudades más importantes del país, ¿no? Es situarla en esa posición, ¿no? Si bien está como en constante con Santa Cruz, en este desarrollo económico también que potencia el Alto, entonces creo que es apuntar en eso como espacio político también. Entonces es por eso que, bueno, desde mi lectura es que el Alto toma un protagonismo muy importante, ¿no? A raíz de lo que ha pasado después en el 2019, lo que estaban hablando, ¿no? Igual los del 2003. Entonces tiene, bueno, desde mi lectura, este posicionamiento económico, ¿no? De un desarrollo económico que está apuntando a ser, no sé, ahora es como la segunda ciudad más importante después de Santa Cruz, pero puede llegar a ser la ciudad más importante del país, incluso más que La Paz, ¿no? Entonces, está ahí, creo que en construcción esa posición política, porque es asumir una identidad que también es muy complejo en el Alto, porque es una ciudad muy joven, ¿no? Es con muchas jóvenes que se interpelan constantemente, interpelan en su casa, interpelan en las calles, interpelan a nivel político también en sus zonas, ¿no? Entonces es una construcción también globalizada, porque el Alto está globalizado a través de China, Estados Unidos, a través del comercio, entonces está en constante desarrollo, y eso pues nos posiciona políticamente, ¿no? Y también está trascendiendo desde nuestra identidad, ¿no? Entonces creo que hay como una especie de movimiento, existe un movimiento, ¿no? Que es el de asumirnos como aymaras, ¿no? Pero que está en constante, que se está repensando, ¿no? Este aymara urbano, las aymaras no urbanas, que te están cuestionando constantemente el por qué, el cómo, ¿no? Entonces muy poco queda de la situación ya. O sea, yo siento que les desborda a la situación política, así como tal, estatal, municipal, el poder entender todas estas complejidades, ¿no? Entonces, yo diría que es una cuestión muy compleja, es muy diversa, que lidera el país, ¿no? Que está liderando el país, posicionando el país, junto con Santa Cruz también. Entonces, y hay que asumirlo así, ¿no? Desde entender esas complejidades, desde cuestionarlas. Hay un tema que me parece importante un poco reflexionarlo, ¿no? El Alto, de hecho, claro, es la única ciudad que no tiene esta estructura colonial, ¿no? De la plaza principal, la catedral, ¿no? Prefectura, alcaldía, etcétera, ¿no?
de repente paisaje, ¿no?, céntrico que tienen todas las ciudades coloniales en Bolivia, ¿no? Pero el Alto no tiene justamente eso. Decíamos, claro, el Alto es una ciudad de migrantes. En algún momento alguien hablaba de una ciudad de acumulación, la gente llegaba, se quedaba en tal sitio, etc. Hoy es una gran ciudad, ¿no?, enorme ciudad, nos ha costado llegar acá 30 minutos, ¿no? Entonces, desde esta mirada, ¿no?, que yo siento que el Alto no tiene arraigado el pasado colonial, ¿no? ¿Tú crees que eso le permite al Alto de repente tener más conciencia social, más conciencia étnica, más conciencia racial y en ese ejercicio ser también contestataria? ¿Crees que hay algo de eso que te digo? No sé, siento que todavía las relaciones son dominantes y coloniales porque estamos atravesados, por eso hay mucho miedo todavía, ¿no? Todavía es como, todavía hay mucho prejuicio también por el tema de racismo, entonces que está atravesado igual en el Alto, o sea, no es como que siento que no es que todos estamos, el Alto está descolonizado y ya asumen identidad aymara solo porque sí, sino ha sido una construcción, ¿no? Y es el asumir también que en nuestras relaciones también existe racismo, también existen relaciones dominantes, coloniales, y también existen discursos coloniales, ¿no? Entonces, ha habido un concierto cristiano, ¿no?, enorme en el Alto, o sea, enorme porque hay una población que realmente se identifica y se asume desde ese sentimiento, desde ese pensar, pero también se identifica como aymara, ¿no? Entonces es como, hay unas mezclas ahí bien interesantes, ¿no? Entonces yo diría que es este camino de cuestionarse, ¿no?, lo colonial. Entonces, tal vez hay que bajarse del discurso que también el gobierno ha posicionado desde la descolonización, como utilizar la descolonización y decir, he llegado a decirnos aymaras y ahí se ha acabado, ¿no? Sino también cuestionar las relaciones que tenemos, ¿no?, y que todavía son coloniales, ¿no?, porque son duras, o sea, si bien existe un comercio y en la profundidad de esas relaciones son colectivas y comunitarias, también son relaciones hostiles, ¿no? En el Alto el desarrollo económico también conlleva esa hostilidad, también conlleva un colonialismo ahí, ¿no? Entonces creo que hay que seguir cuestionándolo, pero ya yo diría más que es más contra el Estado, ¿no? Eso es como contra el llevar, diría, no sé, salir por la tangente a las leyes, salir por la tangente a las normativas, salir por la tangente a cómo se ha estructurado, ¿no? Entonces es tal vez más contra el Estado que pensarse contra lo colonial específicamente, ¿no? Sí, yo concuerdo también con que es muy complejo todos estos temas y que hay evidentemente relaciones coloniales, ¿no? El solo hecho, por ejemplo, de que nosotras, por ejemplo, nos reconocemos aymaras y quechuas, ¿por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas nos hemos negado como aymaras y quechuas, ¿no? Y en ese ejercicio, por supuesto, que está el tema colonial, ¿no?, que tiene que ver con el racismo, ¿no? Keila, la ciudad del Alto ha roto con la hegemonía del MAS después del gobierno municipal de Edgar Patana, por todos los hechos de corrupción y por varios otros factores, ¿no? Posterior a la alcaldía de Edgar Patana, sucesivamente se eligen 2 mujeres alcaldesas, Soledad Chapetón y ahora Eva Copa, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo, ¿no? Porque es una de las pocas ciudades que tiene alcaldesas mujeres consecutivamente, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este ejercicio, esta elección de mujeres jóvenes, ¿no? ¿Y cuántos resuelven o no resuelven estas mujeres alcaldesas en la ciudad del Alto? Sí, te cuento que justo cuando estábamos haciendo la marcha, ¿no?, del 8M, estábamos hablando de eso, nos estábamos juntando, era como, sí, pucha, la Eva debería estar aquí, ¿no? Es como, o sea, o algo debería hacer, porque es como, esta es 8M, pero claro, está en su oficina y está ahí, ¿no? Está encerrada o está como en este rol ahora que está asumiendo, ¿no? Y como que tampoco, y también cuestionamos, porque tampoco nunca la hemos sentido como parte de este cuestionamiento, ¿no? Si bien, y claro, con la Chapetón también, entonces, o sea, sí siento que el Alto se ha desligado de un tema con el MAS, pero el MAS está muy presente en el Alto, ¿no? Está como haciendo contraparte.
Entonces eso también es como o eres del MAS o no eres del MAS, ¿no? Entonces a nivel político, en otros sindicatos, asociaciones, FEJUVES, es como está siempre ahí. Entonces no creo que se haya roto por completo este posicionamiento o adueñamiento del MAS sobre el alto, ¿no? Entonces, pero hay siempre una contraparte. Entonces, pero creo yo que si bien se han ocupado esos espacios, como las mujeres están ocupando esos espacios, tal vez están haciendo solamente, desde mi lectura, no lo están haciendo por las mujeres, no lo están haciendo por asumir realmente un rol político de mujer o femenino, ¿no? Más todavía feminista, no lo están haciendo por un rol político, tal vez coyuntural y cultural, ¿no? Entonces, y funcional también muchas veces, ¿no? Al partido. Funcional al partido y al Estado, ¿no? Entonces es que todavía nosotras mismas, cuando ocupamos un cargo, incluso dentro de nuestras colectivas o roles, o en las instituciones donde tal vez gestionamos, coordinamos, es preguntarnos cómo ejercemos el poder como mujeres, ¿no? Cómo es que lo estamos gestionando, cómo es que nosotros lo asumimos sin caer en esto de la aceptación masculina, ¿no? Que también esta aceptación está dentro de lo político, dentro de lo académico, teórico, y porque los partidos son muy machistas, son muy misóginos, entonces cómo entras a este camino y eres aceptada dentro de eso, ¿no? Entonces, si bien está el lugar, están ellas ahí, o han estado, la Chapetón igual al Estado, no siento que hayan hecho un cambio o una incidencia sobre cómo es ser mujer política, ¿no? Han sido como parte más de un partido, ¿no? Entonces, es como ese camino, estamos ya aceptando una mujer, y claro, creo que del alto no se va a bajar de ahí, ¿no? Espero, es como que no vamos a bajar de que sea la continuidad de otra mujer, ¿no? Entonces también, y eso lo hablábamos igual en la marcha, entonces no nos vamos a bajar en que se mantenga como mujer alguien, o sea, ya va a venir otro varón, pero ya está en el imaginario de que también tiene que ser una mujer, ¿no? Claro. Entonces, o en este caso tendría que ser una chola, ¿no? O algo más, ¿no? Entonces, o alguien que continúe también con esa figura, pero también hay que cuestionar cómo se está generando ese rol, ¿no? Justamente hablando del rol político, ¿no? de Eva Copa como alcaldesa de la Ciudad del Alto, en el reciente aniversario, y tú también nos los compartías, Keila, ¿no? Una de las actividades de celebración en la Ciudad del Alto ha sido este concierto o verbena, ¿no? cristiana, ¿no? ¿Qué le está diciendo a la población, ¿no? Organizar este concierto masivo, ¿no? Con artistas cristianos extranjeros incluso, ¿no? Pero ¿qué le dice al país, qué le dice a la sociedad en general esta particular celebración, ¿no? Entendiendo, ¿no? que gran parte, digamos, de toda la violencia machista, ¿no? de la negación de derechos a la población LGBTIQ, ¿no? Incluso del racismo, viene de esos grupos de poder que son conservadores, moralistas, etcétera, ¿no? Y sobre todo desde una autoridad política, ¿no? O sea, porque claro, cada autoridad puede tener la afiliación religiosa que tenga, ¿no? Pero esto se trasciende, ¿no? Más allá del tema individual, porque es una autoridad política en este momento, ¿no? ¿Y qué le está diciendo eso sobre todo, ¿no? esta celebración cristiana al feminismo, ¿no? y al trabajo del feminismo en la Ciudad del Alto? Yo creo que lo está como, bueno, es que creo que ha sido una campaña política, ¿no? Es muy claro que está haciendo como una especie de campaña política de parte de la Eva Copa. No sé exactamente, o sea, están como arrastrando los partidos políticos y ella también está entrando dentro de esto, o el municipio del Alto también está entrando dentro de esta especie de campaña política. Entonces creo que ha sido como es bien clarito, ¿no? Para llamar también a esas personas a que también se identifiquen con el Alto, ¿no? Y nosotros igual lo estábamos hablando cómo hacemos, ¿no? Incluso queríamos ir a hacer una pequeña intervención al estadio de Villa Ingenio, porque era como, es que necesitamos ir y decir algo, porque no podemos quedarnos nosotras como grupo, como movimiento feminista, sin hacer nada, sin decir nada, ¿no?
pero también analizábamos mucho nuestro contexto y analizábamos mucho a las mujeres también que son parte de esto, que han sido nuestras hermanas, amigas, o que se han desligado de esos lugares para después, no sé, acogerse con nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que yo sentía y sentíamos nosotras ese día que era poco, era como el discurso era como chiquito, ¿no? Pero ese día ha sido grande, ¿no? Es como un discurso bien grande y un posicionamiento bien grande de lo cristiano, de lo conservador, como tú dices. Entonces creo que es como un atropello, ¿no? a todo todo el avance que se podía hacer feminista, y también es un mensaje, ¿no? Bien clarito de que en el Alto también se está posicionando esto de manera política, y pues a ver qué hacemos nosotras, ¿no? Es como somos más nosotros, ¿no? Entonces es peligroso eso, porque es como después no poder integrar a otros discursos más abiertos, ¿no? Y bueno, yo creo que, y recalco siempre esto, que es cuestionarnos mucho nuestro contexto, porque nosotras igual decíamos, ¿cómo vamos a ir también si mucha gente aymara se identifica con lo cristiano, ¿no? O sea, realmente sienten que es parte de sus vidas, y sabemos que es mucha gente, ¿no? Y sabemos que, entonces, ¿cómo les interpelamos ahora? ¿Cómo también ahora podemos cuestionarles, organizarnos para seguir cuestionando esto, ¿no? Entonces, hasta ahí ha llegado nuestra reflexión. Entonces, yo creo que ahora es el camino también de accionar, de integrarnos, de acercarnos también, ¿no? A esos espacios, para ver cómo los desestructuramos, ¿no? Cómo les damos un contradiscurso. Y eso, entonces creo que es bien peligroso que haya pasado, que se estén como visibilizando así con tanto orgullo que el Alto también es cristiano, ¿no? Estando en un estado laico. Entonces, sí. Y también es muy fascista. Entonces, bueno, tenemos que seguir analizando esto y cuestionarlo desde otros lugares, y también acercarnos a estos espacios, ¿no? Sin tener miedo, sino más bien acercarnos para jalarles. O bueno, al menos. De las orejas. Sí. Sí. Nos encontramos en la ciudad del Alto, en el nuevo edificio, el edificio Hachauta de la ciudad del Alto, y nos encontramos con Keila, una compañera integrante de la colectiva Y Millas con Trenzas. Keila, recientemente se conmemoró el 8M, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la ciudad del Alto. Varias compañeras, organizaciones organizaron también la movilización en la ciudad del Alto. Antes de hablar de esta movilización, Keila, ¿cuáles son las dinámicas, ¿no? Misóginas, machistas, de toda esta violencia patriarcal, específicamente en la ciudad del Alto, ¿no? Porque no creo que sea la misma violencia, ¿no? Acá en la ciudad del Alto, o en Sencata, ¿no? O en Río Seco, que en San Miguel o en San Pedro, ¿no? En La Paz. Y también en el mismo el Alto, ¿no? Perdón. Sí, no, adelante. Porque nosotras venimos de haber crecido en una casa que estaba posicionada en Ciudad Satélite. Y Ciudad Satélite es muy diferente a muchas zonas del Alto. Sí. Y se siente también así, es como lo dicen con mucho orgullo, ¿no? A veces las personas, sobre todo... No se sienten parte del Alto, ¿no? Entonces, pero nosotras siempre, y también el colectivo al cual también pertenecemos, siempre cuestionaba eso dentro de la zona de Ciudad Satélite. Entonces, desde mi experiencia, nosotros como Y Millas con Trenzas, porque antes teníamos otro nombre, hemos cuestionado muchas relaciones machistas en nuestro accionar artístico, callejero también, en el Alto, de muchos discursos que parecían de izquierda, decían que estaban en contra, ¿no? También un discurso medio progresista, ¿no? Entonces, pero que al final venían de hombres que siempre han arraigado su cultura machista, ¿no? Y que no nos han permitido cuestionar. O sea, era como hasta un punto podías cuestionar y después no más. Y si no, te vas, ¿no? Entonces, y eso lo hemos vivido en nuestras casas, en la calle también. Entonces, en un espacio más donde supuestamente
se identifica con el alto, que incide sobre el alto, tampoco se permite cuestionar. Y creo que también está pasando en muchos otros lugares que piensan mucho del alto, pero no se cuestionan el rol de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que todos los días, y también siempre en los 8M se hablan mucho de estadísticas de personas, de mujeres que han muerto en el alto, y nosotras hicimos una intervención pequeña para el 6 de marzo y precisamente nos han insultado como Millas con Trenzas el año pasado por hacer una intervención artística en el alto porque las mujeres mueren, porque las mujeres son explotadas, y esa vez estábamos apoyando a las mujeres de Trébol, que se quejaron con los de la COR, del alto, y no les permitieron, ¿no? Y les decían es que ellas es que no quieren trabajar, son flojas o me molestan, entonces no les permitían. Entonces hay mucha violencia política en las bases alteñas políticas, ¿no? Y nosotros lo cuestionamos y terminamos arrestadas, ¿no? Entonces, y ya claro, ahí nos dijeron, y Millas con Trenzas, ustedes no tienen poder, o sea, entonces, ¿qué hacen aquí? Eso no existe. No existe en el alto esto, pero nosotros decíamos, sí existimos y sí estamos cuestionando también eso en las calles, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres y en el alto no vas a escuchar muchas mujeres, creo, de parte, no sé, en las ferias, que hermanas o compañeras que se declaren feministas. Eso no pasa porque no está dentro de su contexto, porque todavía el feminismo está visto como algo burgués, liberal, entonces no sucede, entonces, pero sí, son ellas las que cuestionan todos los días a estos varones que también intentan quitarles sus espacios en las calles. Justamente esa es mi siguiente pregunta, ¿no? Hemos estado en la movilización, cubriendo la movilización de la ciudad del Alto, ¿no? La que organizaron las compañeras. Va a salir un video próximamente de esta movilización, ¿no? Y hemos observado que somos las mismas colectivas, ¿no? Que somos las mismas activistas, ¿no? Y no se suma, no se involucra las mujeres de a pie, ¿no? Entonces, justamente con lo que tú nos planteabas, ¿no? Hay que traducir el feminismo al contexto aymara, ¿no? Cómo hay que pensar otro feminismo, cómo hay que hacer el trabajo para que las compañeras de a pie del cotidiano logren involucrarse, ¿no? Porque tú me decías, claro, hay mucha gente que estigmatiza el feminismo, ¿no? O sea, lo ve como el feminismo radical o lo ve como el feminismo blanco, ¿no? Eso es ajeno a una realidad, ¿no? Una realidad, no sé, de repente más étnica, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que pensar el feminismo? Otro feminismo, traducirlo, situarlo en el contexto aymara. ¿Cuál debería ser el trabajo? Territorial, porque si nos quedamos en pensarnos o en analizar a las clásicas, digamos, entre comillas, teóricas del feminismo, nos vamos a quedar como las roscas de izquierda. O sea, que al final se van a quedar como en su rosca y no aterrizan en las bases, no aterrizan en las mujeres de base. Y son esas experiencias que tenemos que rescatar. Yo siento que tenemos que acercarnos más al trabajo territorial de la mujer en el alto, ¿no? Y nosotros lo hacemos, o lo hemos hecho siempre, ¿no? Es como vender, es algo bien natural, bueno, parte de nuestras vidas, estar en las ferias, en las calles, ¿no? Entonces acercarnos a ese trabajo territorial, ¿no? Yo estaba pensando mucho eso después del 8M, porque era como cómo nosotras nos acercamos. Entonces las compañeras han hecho estas banderitas, ¿no? Les han regalado las caseras se las han puesto en sus puestitos de venta, algunas, o sea, nos apoyan, tampoco es como nos miran, ¿no? Es como dicen, ¿qué están haciendo? Pero también es acercarnos a eso, porque también es parte de nuestro contexto, es parte de cómo hemos crecido en el alto, ¿no? Entonces, creo siempre es cuestionarse cómo también hay, bueno, en La Paz hay muchas de esas colectivas que se repiensan mucho teóricamente, académicamente, como tú dices, radicalmente, pero yo creo que no es el camino. Creo que más bien es el camino, es recuperar todas estas historias que suceden todos los días en las calles, que puede que no entre dentro del feminismo, pero están luchando contra el machismo desde muchas formas, ¿no? Es lo que justamente María Galindo y el colectivo de Mujeres Creando habla del feminismo intuitivo, ¿no? Un feminismo de las mujeres cotidianas de a pie, tal vez sin nombrarse feministas o sin nombrar feminismo, pero están haciendo ese trabajo de feminismo intuitivo, ¿no?
Y en ese trabajo, ¿tú crees que es importante, ya finalizando esta entrevista, transversalizar el trabajo feminista con el tema, por ejemplo, del racismo o el antirracismo, ¿no? O sea, en la Ciudad del Alto, donde el tema es álgido, ¿no? Porque justamente ha sido el tema, ¿no? O sea, desde las cuerpas, ¿no? Las subjetividades, la Ciudad del Alto en el contexto del 2019, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que yo en un punto me pensaba y decía, y tal vez ya no tendría que ser feminista si ese camino va a seguir así. No sé si ese discurso de esa ola, supuestas olas, no van a seguir así, sino más bien tengo que acercarme más al discurso comunitario, ¿no? Al discurso colectivo, porque si no nos vamos a perder en ese horizonte, y es lo que quiere, supongo, este sistema. O sea, no sé, yo siento que hay que hablar también del racismo, ¿no? En las colectivas feministas o en el trabajo feminista, ¿no? Porque el racismo es un tema álgido, te decía, en la Ciudad del Alto por todo lo que hemos vivido el 2019, ¿no? Y esta calificación de hordas, ¿no? De indios, de salvajes, de sucios, o sea, lo que ahora está pasando, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Que es similar, ¿no? Hay que transversalizar el trabajo del feminismo con el trabajo antirracista. Sí, es que de hecho el discurso de feminismo comunitario entra dentro de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo alguna vez estábamos en algunas charlas sobre el aborto y había un feminismo liberal blanco que decía, no, es que si quieren abortar, páguense ustedes. No, es como que poquito falta para que nos digan otras cosas más, ¿no? Entonces es como, no, eso lo tiene que pagar el Estado. Y otros discursos también, ¿no? Es que esto de las relaciones, no todas las mujeres son iguales dentro de las clases sociales, ¿no? Entonces sí es entender y repensar que sí hay racismo en el feminismo, también existe racismo en el feminismo, también existe discriminación, y son discursos que se manifiestan con orgullo, ¿no? Entonces primero es admitir eso, creo yo, y después es ya acercarnos a nuestros territorios para identificarnos con eso y darle contra, ¿no? Porque si no, vamos a terminar en esa línea de feminismo liberal, en esa línea de feminismo blanco. Yo entiendo también, por ejemplo, me mencionabas a lo de Mujeres Creando y María Galindo, pero tampoco hay como un acercamiento real. O sea, es como igual están en La Paz, igual están puede que también sea territorial, pero tampoco incide mucho en el Alto, ¿no? Y tampoco lo necesitamos, digamos, no necesitamos que estén ahí, pero necesitamos que nosotras, las que vivimos en el Alto, las que trabajamos en el Alto y accionamos en el Alto, repensemos y cuestionemos estos discursos racistas y fascistas, ¿no ve? Que son peligrosos en nuestro contexto. Y por eso a veces es como, entonces no podemos posicionarnos como feministas a veces, o si va a ir por ese camino. Entonces, ¿cómo generamos otros discursos? ¿Cómo generamos otros términos también? Y justo va a haber, no sé, es como, y también las colectivas de La Paz que nos suben aquí, tal vez a veces yo pensaba por no relacionarse con nosotras, por no relacionarse con el contexto salteño. Y ahí hay, en la profundidad, un sentimiento racista, un sentimiento de discriminación, ¿no? Siento yo a veces, ¿no? Entonces son estructuras que tenemos que romper y repensar también dentro del feminismo, porque si no, no va a funcionar. O sea, no funciona, solo se va a quedar como en discurso y precisamente el Estado tampoco lo va a tomar en cuenta. Entonces no es posicionarnos desde nuestras comunidades, colectivos, desde estas relaciones territoriales en el Alto que son constantes, ¿no? Que es un trabajo que falta por hacer. Keila, queremos agradecerte por estar en Nación Marica Callejera, por tu tiempo, ¿no? por llegar hasta acá y claro, por posibilitar la reflexión en torno al Alto y a los temas políticos, sociales, étnicos y por supuesto feministas urgentes para la Ciudad del Alto. Gracias por estar en Nación Marica Callejera. No, gracias también a ustedes, y la verdad, bueno, siento que tenemos mucho por profundizar, mucho por leer también de nuestro contexto, por analizar, y pues gracias por abrir esta apertura, que sé que seguramente deben haber muchas WARMIs más en el Alto que
si van a ver esto, van a decir, ah, no, esto sí, y ahí vamos a abrir el debate y eso va a ser interesante. Gracias. Gracias a ti nuevamente, Keila. Bueno, con Nación Marica Callejera nos vamos hasta la siguiente jornada, hasta el siguiente programa, desde otra calle, desde otra plaza, desde otro mercado, desde otro espacio público, en este ejercicio político para nosotras de intervención callejera, de toma política de los espacios públicos, de transformación y resignificación de los espacios públicos. Nos vamos sin antes saludar a todos los mamitos, a todos los marulos, a los chizos, a las orcochis, a las marimachas, a las tortilleras, a las tracas, trabas transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera.